¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario y durante la próxima hora y media lo vamos a informar sobre todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el Congreso de la Nación. En una semana marcada obviamente por lo económico, las noticias provenientes de Estados Unidos, pero muy diferente de las sensaciones que se vivían la semana pasada a esta misma altura. Cuando, bueno, todo el futuro parecía marcado por esos movimientos cambiarios que se estaban dando. Y bueno, cambió sustancialmente a partir de los anuncios que se hicieron durante el fin de semana, particularmente el domingo, y bueno, el lunes ya los mercados reaccionaron de otra manera y hasta el momento se vive así. El presidente de la Nación que estuvo en ese tema, obviamente, en los Estados Unidos, retorna hoy, llega mañana a la Argentina. Y bueno, obviamente como caja de resonancia que es el Parlamento, todos esos arreglos, todas esas cuestiones esas noticias que han sido provenientes de los Estados Unidos, bueno, repercuten acá en la Argentina. Hay pedidos de informes, hay reacciones, todo lo que se puede esperar. Hay caras, sobre todo, hay caras muy distintas dentro del oficialismo y dentro de la oposición. Y bueno, todos entrando ya en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre. Bueno, ya hay novedades en cuanto a, bueno, esta semana hubo bastante actividad en materia de comisiones y ya se anticipa que para el miércoles que viene va a haber un pedido de sesión por parte de la oposición. El pedido de sesión seguramente se conocerá a lo largo de mañana viernes y veremos a ver cuál es el temario y si es incluido sobre todo una cuestión que todavía no tiene dictamen, como es el tema de la reforma de los DNU. Y bueno, seguramente eso irán por el dictamen el próximo martes. Bueno, de todo eso y de mucho más vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda fue citado para el próximo miércoles, entre otros invitados. Fentanilo contaminado, elección de autoridades de la comisión investigadora. Mónica Fein, como habíamos anticipado, será la presidenta. Silvana Giudici será vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz la secretaria. Comisiones de Deportes y de Comunicaciones e Informática. En la reunión conjunta se avanzó con proyectos vinculados al ENART. Esos son los títulos de esta jornada, algunos de los títulos de esta jornada que vamos a compartir con mis compañeros. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José? Muy Muy, bien. pero muy buenas tardes. Sí, una semana un poco más tranquila, si se puede decir, en el Seguro. oficialismo en relación a los días anteriores, donde estuvo todo dominado por la turbulencia financiera. Finalmente el gobierno consiguió un anuncio y sobre todo muchísimas expectativas de cara a una elección crucial como la va a tener el 26 de octubre. Y por otro lado, tenemos, José, como vos bien decías en los graphs del principio, novedades en relación a uno de los temas que venimos siguiendo, que tiene que ver con la comisión investigadora del fentanilo. Hoy vamos a estar contando a quiénes piensan citar, por lo menos en las próximas dos congregaciones. Y estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? Muy Juan bien. Pablo, ¿todo bien? Bueno, sí, efectivamente una semana que se va yendo en una calma que se va logrando, ¿no? Sobre la segunda mitad, me parece que está claro que el oficialismo en el lunes creía que podía venirse una turbulencia y una crisis financiera muy importante, pero bueno, ahí estuvo el Tesoro norteamericano, la reunión con Trump, la reunión con Scott Bessent. Y con eso me parece que Milei gana oxígeno para encarar lo que tiene que ver con el resto de este mes o el mes que falta para las elecciones del 26 de octubre y ver qué conformación del Congreso queda para después de diciembre, después del 10 de diciembre y en todo caso a partir del año que viene. En el mientras tanto, obviamente, la oposición no deja de moverse. Mencionaste recién en los títulos o previamente lo del DNU, es uno de los temas posibles. Hay convocatoria para la semana que viene, seguramente lo vamos a estar detallando.
Así es, y bueno, el hecho fundamental a nivel del legislativo, obviamente, porque bueno, todas las noticias esta vez tenían epicentro en otro lugar. Obviamente acá se encargaban de las repercusiones respecto de las novedades que venían, como decíamos, de Estados Unidos. Novedades imprevistas, por cierto. Pero bueno, la actividad principal, entre muchas actividades que hubo, pero pasaba obviamente por lo que sucedió ayer, que fue el debate, el inicio del debate del presupuesto nacional. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, se reunió, una reunión que se extendió a lo largo de 2 horas. Durante comenzaron a delinearse la manera de trabajo, como corresponde a todas las primeras reuniones de cada comisión, la manera de trabajo de este presupuesto, que veremos si la tercera es la vencida y este presupuesto finalmente, esta gestión de Javier Milei, termina siendo aprobado, o por lo menos que llegue al recinto. Sí. Esperemos ver qué sucede. Se anticipó una reunión ya la próxima reunión el miércoles que viene, como decíamos en los títulos, a partir de las 13 horas, con el secretario de Hacienda, Carlos Buberman. Pero bueno, primera discrepancia. La oposición pide no, los miércoles no, porque queremos hacer sesiones. Ya no establezcan esa fecha. Juguemos con los martes. Alguno dijo también martes y jueves, 2 veces por semana. Veremos a ver qué sucede. Pero bueno, la oposición pide, y suponemos que va a terminar prevaleciendo esa alternativa de que sea los martes. Los martes van a ser todos supermartes de acá hasta fin de Porque está año. Libra. Claro, está Libra también. El fentanilo. Y Que se fentanilo va a también. empezar a reunir los martes al mediodía. Los martes al mediodía, bueno, es un tema también. Porque va a haber con reuniones con invitados, como vos decías, si vas a comentarlo. Sí, luego. hay por lo menos 2 invitados de peso. Van a abrir, si querés, no sé, como vos quieras. Si querés lo contamos ahora, José. No, vamos a mantener el suspenso. el suspenso hasta parece el bárbaro. próximo bloque, lo vamos a detallar. Pero bueno, estamos hablando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Escuchemos lo que decía durante la reunión el diputado Nicolás Massot. Que en cualquier escenario normal debiera ser una formalidad, en este caso con los antecedentes de los últimos 2 años y sobre todo el anterior, en donde lamentablemente el presidente de la comisión se comportó más como un delegado del Ejecutivo que como el presidente de la comisión. Es muy relevante que podamos definir un cronograma que esté a la altura con todos los ministros, empezando por el ministro de Economía, que sigue rehusándose a venir, va más al Congreso americano que al argentino. Y obviamente con una fecha de dictamen que yo creo que de todas maneras, más allá que la acordemos acá, vamos a sentir la necesidad de emplazarla en el Pleno para que no haya maniobras de último momento como el año pasado. Yo creo que es importante que la misma semana que viene arranquemos, digamos, 1 o 2 días por semana, todas las semanas, recibiendo a los distintos ministros, poniendo un énfasis especial en el capítulo de crédito público y de deuda, que es nuevamente en la Argentina un problema acuciante. Y habida cuenta de que la fecha máxima para dictaminar en sesiones ordinarias es el 20 de noviembre, pensar en dictaminar un par de semanas antes, ¿no? Y poder mandarle al Senado en el periodo ordinario la media sanción. Ahí escuchábamos al diputado de Encuentro Federal, bueno, muy participativo durante la reunión. Fue el primero que pidió, bueno, hagamos reuniones los martes. Ahí hablaba después con nosotros, con DTV. Fue el primero justamente que insistió sobre la cuestión esta de que nosotros tenemos, la oposición tiene interés en tener sesiones los miércoles, no todos los miércoles obviamente, pero el miércoles próximo en particular, y ahí ya spoileó lo que va a ser, una cosa que ya se sabía, que iba a pedir la oposición reunirse el próximo miércoles, tener una sesión. Eso seguramente todavía no está convocada, pero seguramente en el transcurso de mañana. Siempre los viernes se trata de hacer para que todos reserven pasaje, los diputados, y puedan llegar a estar en esa sesión. Así es. Lo que alcanzaron a ver del presupuesto, ¿qué clima vivieron de lo que alcanzaron a ver en la reunión de ayer? No, a ver, me parece que hubo una sensación un poco más distendida que otras veces, pero que no termina de quedar claro, y no termina de quedar claro además la voluntad del oficialismo de si efectivamente quiere o no sancionarlo.
Y a mí me parece que en todo caso tal vez están esperando al recambio legislativo, ¿no? A poder tratarlo después del 10 de diciembre. Ahí Massot sobre lo último decía en el periodo ordinario. Así es, así A ver es. si podemos darle media sanción y enviarlo al Senado en el periodo ordinario. Bueno, eso Que sería antes cambia del 10 de mucho, diciembre. cambia mucho. Claro, porque Eso sería antes del 10 de diciembre, termina el 30 de noviembre, por si alguien no lo sabe. Y además hay que, para dictaminar antes de que termine, tiene que haber 10 días, claro. ¿no? Sí, sí. Podés dictaminar hasta 10 días antes de la finalización del periodo. Bueno, esa voluntad no sé si está tan clara. De hecho, esto es intuitivo, no es información. Me parece que no. Que el oficialismo no querría que sea así. En general los oficialismos tratan de, en los años electorales, hacerlo después con la nueva Tratarlo, conformación del Congreso. Veremos qué es lo que sucede. Escuchemos lo que decía una voz, en este caso oficialista, respecto al tratamiento del presupuesto, Berti Venegas Lynch. Lo escuchamos. A pedido de muchos diputados, a pedido del gobierno, quiere tener aprobado el presupuesto de 2024. ¿Qué pasa? Pretenden justamente empezar a meter cosas y gastos sin decir de dónde van a salir los recursos. ¿Cuánto le dedicamos? El presidente fue a presentarlo a la Cámara, ¿te acordás? Sí. O sea, no fue el ministro, fue el presidente, que encima de acá, ¿por qué no viene Caputo? Viene el presidente a presentar el presupuesto. Y le dedicamos, que vos sabrás, te acordarás, 30 horas, 35 horas a las comisiones para que al final se está por aprobar y empiezan a agregar estas cosas. Entonces eso no estamos dispuestos a hacer. Entonces no es que no se presentó el presupuesto, se presentó todo, no se quiere acceder. Acá hay un problema del tema de la restricción presupuestaria y pasa lo mismo con el tiempo. Viste, cuando acuerdan en la comisión decir, che, tenemos tanto tiempo en la sala. El tiempo es el recurso más escaso de todos. ¿Vamos a hablar todos 5 minutos? Vamos a hablar todos 5 minutos. Bueno, te queda un minuto. No, porque la libertad de expresión. Entonces, flaco, es el orden básico para ponernos de acuerdo y poder maximizar el tiempo. Bueno, así como administran el tiempo, piensa que los recursos vienen de la maquinola, imprimir billetes, ojalá, pero esto generalmente es... Le escuché a un diputado kirchnerista hace tiempo en una sesión en el recinto decir, lo que pasa con los liberales es que primero disponen los recursos y después ven con esos recursos qué necesidades tiene la gente y qué se puede satisfacer dentro de lo que es la función del Estado. Nosotros, los peronistas, no. Primero nos dedicamos a las necesidades y vemos después de dónde sacamos los recursos. ¿Y dónde cree que saca el recurso un político? De la deuda, la maquinita, más impuestos, no hay otra forma. Habría que preguntarle a ese diputado kirchnerista si él pone recursos de su propio bolsillo. Ellos viven de la política y viven de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Esa es la gente que está pagando todo esto. Llamamos al diputado Berti Venegas Lynch con la voz del oficialismo sobre este debate que arrancó ayer y veremos a ver si se extiende hasta extraordinaria. Seguramente es la intención del gobierno nacional tratarlo con la nueva conformación del Congreso, que es lo que habitualmente, insisto, suelen hacer los gobiernos. Sí, totalmente, José. Vos sabés que en el día de ayer en Casa Rosada uno preguntaba por este tema y la respuesta directamente se basaba en que en esta oportunidad tienen ganas, y además con un ministro del Interior en primer plano, la intención pasa directamente por negociar con los gobernadores, tratar de llegar a un acuerdo con ellos para que sus legisladores puedan aprobar la ley de leyes. Claro. Veremos si finalmente eso se cumple o si, como sucedió en los últimos años, que directamente al gobierno le convino no estar gestionando con un presupuesto y manejar ciertas partidas presupuestarias a discreción. Claro, en general los gobiernos, todos los últimos que han tenido alguna vez evitado el tener o no han contado con presupuesto, bueno, en general se rasgan las vestiduras, pero termina conviniéndoles reconducir las partidas presupuestarias. No es el único tema que se trató en la semana, el tema del presupuesto. También otro de los temas claves que fue justamente el martes, el debate sobre la cuestión de la reforma de la ley 26.122, y de eso nos va a hablar Pablo. Sí, efectivamente, porque acá hay un tema que es muy sensible, que está tal vez pasando por abajo del radar, sobre todo con todas las cuestiones que están sucediendo en el plano económico por un lado, financiero obviamente, y también con la campaña electoral por delante, ¿no? Pero hay un tema muy sensible, digo, porque claramente tiene que ver con lo que es la ley que regula o que establece los mecanismos para tratar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Pensemos que buena parte de la estrategia del oficialismo está basada en poder
obtener un tercio a partir del recambio legislativo. Esto podría sufrir, digamos, modificaciones muy, muy importantes. Hubo una reunión esta semana, el martes particularmente, y hay una reunión convocada nuevamente para el martes próximo con la finalidad de emitir dictamen. Estamos hablando de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Peticiones y Reglamento. Y viene con media sanción del Senado, ¿sí? Esto es un dato muy importante porque siempre se habló del peronismo tal vez reticente a modificar esta ley. La ley fue sancionada durante... ¿En el 2006 fue sancionada? Sí. Bueno, entonces durante la presidencia de Néstor Kirchner. Es una ley que le juega favorablemente al Poder Ejecutivo de la Nación, porque ahora lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir viendo en las próximas placas. Pero mientras no tenga el rechazo explícito de ambas cámaras, un DNU queda vigente en la Argentina según la legislación actual. Entonces, parte de lo que viene del Senado y de lo que se va a discutir el martes próximo con la intención de emitir dictamen, que si emite dictamen ese plenario de comisiones, quedaría listo para ir al recinto el miércoles, ¿no? Atento un poco a lo que dice José respecto de una eventual convocatoria a sesionar. Recordemos que en la Cámara de Diputados, entre el dictamen y la sesión, no importa el tiempo, no es como en el Senado que tiene que pasar una semana. Bueno, busca eliminar lo que se llama la sanción ficta, es decir, que el Congreso, si no se pronuncia, está vigente. Bueno, en este caso, perdería esa vigencia en el caso de estos 90 días que si pasan una vez emitido el decreto. Es decir, con la nueva ley, si es que se llega efectivamente a sancionar, un DNU tendría validez únicamente por 90 días. Si el Congreso no se pronuncia, pierde vigencia. Que no es lo que pasa ahora, que es la sanción ficta, justamente que es lo contrario. Actualmente el DNU queda ratificado, queda en vigencia. También parte de lo que busca modificar es, o establecer, serían una serie de límites, ¿sí? Poder establecer un reglamento de cómo deben ser los decretos. Se prohíbe o se limita lo que es un DNU al estilo 70/23. Recordemos que estamos hablando del mega decreto, ¿sí? Del mega DNU del diciembre del 23, que el presidente de la Nación utilizó una cadena nacional para presentarlo. Fue en los últimos días del mes de diciembre del 2023, ni bien asumido, donde se modificaban un montón de leyes y donde se modificaban un montón de leyes y se establecían nuevas normas. El capítulo 4 de ese mega DNU 70/23 era el capítulo laboral, que nunca fue puesto en funcionamiento porque lo frenó la justicia laboral. Bueno, un decreto cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger, que hoy es ministro de Regulación y Transformación del Estado. En ese momento no tenía ese ministerio a cargo. Es decir, trata, por lo menos esta media sanción que viene del Senado, de establecer ciertos parámetros para cuáles o cómo debe ser un DNU. El Congreso puede reunirse en el receso, ¿sí? No necesita o no va a requerir de que haya una convocatoria extraordinaria para poder tratar algún DNU que emita el Poder Ejecutivo de la Nación. Y como decíamos recién, tiene media sanción del Senado, viene con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Ahí cuando repasamos los números de lo que es el Senado, claramente vemos que salió por amplísima mayoría, más allá de esos 8 en contra, que debe ser los libertarios más Álvarez Rivero. Carmen, sí. Más Álvarez Rivero, más la senadora de Córdoba. Pero después para obtener 56 está sobrado de los 2/3. Digo, pero para tener un parámetro, no porque se requiera 2/3, en este caso, o mayoría agravada, para darle sanción definitiva a la ley. Primero, obviamente, tiene que salir el dictamen, porque si no, sí, se va a requerir de 2/3 en el recinto. Y una vez que salga el dictamen, puede ir al recinto y tener sanción definitiva. Yo creo, un poco esto es información e intuición, o mezcla de las dos, van a vetarlo. Claro, sí, la modificación. Porque, de vuelta, un poco el esquema del oficialismo ha sido hasta acá. Si tengo un tercio en la Cámara de Diputados, ya me garantizo que un decreto no me lo puedan voltear, porque con ese tercio blindo
ese decreto o blindo o un veto eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, así está la cuestión. Pasa todavía, me parece, un poco por abajo del radar por todos los líos que hay en Argentina, de índole electoral, económica y financiera, pero es un tema sensible que yo creo que el oficialismo está monitoreando y mirando con mucha atención. Claro, desde la oposición dicen con ánimo, con cierto toque de una dosis de chicana, bueno, pero no lo va a vetar el gobierno porque veta solamente las cuestiones que tienen Pacto fiscal, decís. Impacto fiscal, claro, justamente. Bueno, obviamente, esto tiene 1000 argumentos para decir, bueno, tendría impacto fiscal ese tipo de medidas por parte del Congreso de la Nación. Veremos entonces finalmente qué es lo que termina sucediendo. Lo va a vetar. El tema es que si en la Cámara de Diputados logra, ahí en el Senado ya vimos que lo va a tener. Veremos si tiene consenso como para mantenerse o ser rechazado. Igualmente, lo que decíamos, imaginamos que en ese temario que va a salir seguramente mañana, va a figurar el tema del decreto de necesidad de urgencia, a sabiendas de que está emplazada la comisión para dictaminar el martes que viene. Entonces va a ser incluido, pero si no tuviera dictamen porque hubiera deja correr el tema, ¿no? Cortar a la luz. Lo postergas para otra sesión. Se puede postergar o si no, tratar de tratarlo con los 2/3, por eso se lo dejarían en el temario, pero ahí no lo tendrían. Ya tuvo 140 votos nada más, no llegó a los 172, que es parte de los argumentos que te dicen en el oficialismo de que no está tan claro. Mira, igual con 140, si tiene dictamen con 140 están holgados. Claro, y aparte desde el 7 de septiembre ha pasado que, bueno, se han mudado algunos votos, algunas ausencias se han transformado. Acá lo que pasa es que tuvo 90 votos en contra, ahí tendría que ser más notorio que algunos faltaran, algunos de esos para blindar para blindar la ley en este caso. Pero claro, bueno, habría que ver llegado el momento. Yo creo que el eventual debate para blindar la ley de Cristina. 90 héroes para blindar la ley de Cristina. O blindar la ley que aprobaron acá. Qué paradoja. Que es una paradoja, justamente. Pero bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. Es el tema de la semana que viene, si se incluye o no se incluye. Total. Si hay sesión, recordemos, habrá que avisarle en ese caso, si se pide, habrá que avisarle a Guberman que no venga el miércoles porque sesión mata comisión. Pero, y si finalmente Esper modifica la fecha, si es que hay sesión. Veremos qué pasa. Va a respirar aliviado. Yo me juego si hay sesión, me parece. Se va a mantener el horario a las 13 convocado hasta última vez, hasta que arranque la sesión a las 11, que seguramente será convocada a esa hora. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Seguimos con plenario y bueno, una de las actividades, vamos desgranando lo que fue esta semana y bueno, ayer finalmente debutó la comisión investigadora de los casos de fentanilo adulterado, tal cual anticipábamos, bueno, fue consagrada presidenta de la comisión, la diputada santafesina socialista ella, Mónica Fein, tenía... Nosotros cuando anticipamos la semana pasada, ayer guardamos su nombre, no lo dijimos, no la quisimos quemar, ya lo habíamos anticipado el viernes, el jueves. El jueves lo habíamos anticipado, que era uno de los nombres posibles. En estos casos siempre los diputados, nosotros la tuvimos el jueves a la diputada y bueno, no le preguntamos puntualmente porque qué iba a decir, bueno, no, que no sabía nada, que en todo caso era un nombre que estaba circulando y esas cosas hasta el momento preciso se van guardando, obviamente. Pero bueno, finalmente arrancó y bueno, lo que fue el estreno de esa comisión nos va a hablar Juan Pablo. Así es, José debutó finalmente y después de varias idas y vueltas, de varias polémicas, de varios desacuerdos entre los bloques, la comisión investigadora de los casos de fentanilo contaminado y o adulterado. Es una de las condiciones que puso un sector de la oposición para que se denomine esta comisión, porque no solamente quieren investigar el fentanilo que está contaminado, sino también aquellos productos que estuvieron en un lote que pudo haber estado adulterado, como bien han dicho algunos de los integrantes de esta comisión. Quedó Mónica Fein al frente, va a estar también Silvana Giudici, ahí lo estamos viendo en la primera de las placas. Silvana Giudici, una de las grandes impulsoras de esta comisión, y finalmente Victoria Tolosa Paz, ¿sí? Va a quedar como secretaria. Las reuniones ya tienen fecha, José, van a ser los martes al mediodía. Y una de las condiciones que se propuso, por lo menos en un comienzo, es que estos encuentros sean presenciados por todos aquellos familiares de víctimas del lote de fentanilo contaminado y o adulterado. Recordemos que los familiares en esta coyuntura tuvieron mucho que ver. ¿Por qué? Porque hablaron con muchos legisladores para que finalmente se conforme esta comisión, porque tienen la expectativa de que pueda reunir en un tiempo muy breve. Recordemos que la comisión se propuso como tope el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, y la idea es que, bueno, justamente aporte muchas pruebas y mucha información a la investigación que hoy está
teniendo Ernesto Kreplak, ¿sí? Que es el juez encargado del expediente. Hay dos datos para mí muy relevantes que tienen que ver con el futuro. Bueno, también vamos a estar repasando la palabra de la diputada santafesina y también vamos a estar recordando un poco qué objetivos precisos contiene la comisión. Pero más allá de eso, José, hay dos cuestiones relevantes. Una es que el martes que viene al mediodía van a estar los familiares de los fallecidos, ¿sí? La idea es escuchar a lo largo del tiempo que se pueda los testimonios, qué pasó con las historias clínicas, qué visión tienen hoy de la investigación que está realizando Kreplak. Y a propósito de Kreplak, la idea es que al siguiente martes esté justamente el magistrado, que bueno, es hermano también del ministro de Salud bonaerense. Viste que, bueno, mencionaste a la presidenta de la comisión, la mencionábamos a Mónica Fein. Veamos lo que decía ayer en el programa Pasos Perdidos. En primer lugar, creo que ha sido muy importante que esta comisión, que empezó un poco con ruidos, haya terminado con un proyecto por unanimidad votado en el recinto y que también me acompañen. Yo soy socialista en Encuentro Federal, pero tanto la diputada Giudice como Tolosa Paz, que habla de la amplitud y del acuerdo de la necesidad de abarcar esta problemática que es gravísima. Yo quiero agradecer esta presidencia porque a mí particularmente como intendenta me tocó en el 2016 que el laboratorio Apolo, que era de los García Furfaro, en Rosario explotó una caldera donde hubo 5 personas heridas de alrededor del laboratorio y que generó una causa judicial. Por supuesto que el laboratorio cerró en Rosario y lo vuelvo a encontrar muchos años después en este proceso de HBL Pharma y el laboratorio Ramallo. Así que vamos a empezar atendiendo y escuchando a las víctimas, que son las primeras que nos vinieron a decir queremos que el Congreso intervenga. Así que es lo primero, tanto el día martes que viene, si es necesario en otra reunión más, vamos a escuchar a las víctimas. Y obviamente la comisión tiene como objetivo, además de escuchar a los distintos actores, tanto funcionarios públicos como equipos técnicos, me parece muy importante, para llegar a propuestas administrativas que puedan mejorar la situación para futuro y obviamente corregir las cuestiones que creemos que hay que corregir desde el punto de vista administrativo y político. Quiero dejar esto muy en claro porque el tema judicial está en marcha y creo que está avanzando y positivamente muy bien. Y en la comisión hemos acordado que no solo no queremos generar ningún conflicto con el tema judicial, porque es muy importante, sino que queremos aportar con mayores elementos a este proceso que es tan doloroso. Escuchamos entonces a la diputada Mónica Fein, que es la flamante presidenta de la comisión investigadora sobre el fentanilo. Y Juan Pablo, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Bueno, ahí lo decía la diputada, van a escuchar a los familiares. Después, por una fuente legislativa, tenemos la información de que el magistrado Kreplak va a estar... todo un dato ese, sí, exactamente, sí, todo un dato y además algo bastante novedoso y que, bueno, nosotros lo charlábamos fuera de aire. Puede sentar un precedente bastante importante y además creo que va a tener un lugar muy preponderante en la agenda pública, como sucedió cuando, bueno, se empezaron a acumular los casos y el ministro de Salud, Mario Lugones, tuvo que dar explicaciones. Recordemos que es un funcionario que no es adepto a las exposiciones públicas, tiene un muy bajo perfil, prácticamente no da notas y bueno, hubo un viernes que tuvo que salir a dar explicaciones, incluso hasta se mostró conmocionado, ¿te acordás, José? En una entrevista, por la cantidad de casos que bueno, ya estaban registrados en ese momento y que por lo que una fuente judicial me pudo contar, esos casos van a aumentar, ¿sí? O por lo menos es un dato que ya le llegó a los familiares. ¿Por qué? Porque el lote de fentanilo contaminado se compone de 45.000 ampollas, ¿sí? Que se distribuyeron a lo largo de todo el país. Por lo cual, y otro dato más, que el fentanilo no tenía trazabilidad. Hubo una discusión entre Patricia Bullrich y el Ministerio de Salud sobre por dónde pasaba el control, quién tenía la posibilidad de
chequear ese recorrido del fentanilo de los laboratorios a los hospitales. Algunas voces decían que era el Ministerio de Salud, otros la ANMAT, pero ¿qué pasaba? Desde el año 2016, que por una disposición de la cartera de salud, el fentanilo no tenía el control de la ANMAT, y hace 3 semanas atrás que la ANMAT volvió a disponer que el fentanilo tenga trazabilidad justamente por el organismo que conduce Agustina Visio, ¿sí? En la placa vamos a estar repasando también, más allá de estos datos, quiénes son algunos de los componentes de esta comisión, que tiene a Paula Oliveto, a las radicales, a la radical Mariela Coleta, Marcela Colli, y Pablo Juliano, de Democracia para Siempre. Esteban Paulón y Margarita Stolbizer van a estar en Encuentro Federal. Y por la Libertad Avanza, a Pablo Anzaloni. Tenemos a Lida Ferreira, Gerardo Juesen, Lilia Lemoine y Santiago Santurio. Santurio, recordemos que es uno de los cuadros más relevantes que tiene el bloque libertario, por lo menos una de las voces que tiene mayores argumentos y tiene conocimiento, y además tiene un buen nexo con la Casa Rosada, ¿sí? Así que será una voz que sin lugar a dudas José va a traer algún que otro título. En cuanto a los objetivos, nosotros lo decíamos y lo vamos a repasar en las siguientes 2 placas. Ahí estamos, el estado de habilitación, entre otros anhelos que tiene esta comisión, que tiene que ver con el estado de habilitación de laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Lo decía Mónica Fein, tenían antecedentes complicados. La ANMAT tuvo que intervenir, o por lo menos llamarle la atención a través de algunos comunicados, pero bueno, finalmente el laboratorio siguió en funciones y hoy es García Furfaro, por ejemplo, el dueño, está siendo indagado por la justicia, investigando qué responsabilidad tuvo. Hoy le salió la preventiva. Sí, exactamente. Sí, es verdad, José. Sí. Gran dato, le salió la preventiva. Investigar también las fallas detectadas en el sistema de trazabilidad de medicamentos, que bueno, aquí van a tener van a tener mucha información y va a haber mucha polémica sobre por qué este fentanilo contaminado tuvo el recorrido que mencionábamos, ¿no? Por lo menos los familiares ya tienen el dato de que 45.000 ampollas estuvieron en todo el país, y que bueno, justamente ahora lo que están tratando de indagar, por lo menos las pericias médicas, y a través de entre 20 y 25 me decían, es ver si ese fentanilo contaminado estuvo en determinados hospitales y se condice con las muertes que hubo en esos nosocomios a través de las historias clínicas. En este caso, en el caso de las historias clínicas, es uno de los puntos claves para el magistrado Kreplak, que está a cargo de la investigación. Y en la siguiente placa tenemos, elaborar un informe final con las conclusiones de la investigación. Esto también va a ser provisto para la justicia, y formular recomendaciones legislativas y políticas públicas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de drogas y medicamentos. Bueno, aquí hay un punto central que lo decía Mónica Fein, ¿te acordás, José, el jueves pasado? Que tiene que ver con una ley que dote de recursos y fortalezca hoy a la ANMAT, ¿sí? También se va a poder solicitar informes a todos los organismos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal que hayan intervenido, pero, y esto también lo decía la representante de Santa Fe, habrá mucho respeto a las autoridades judiciales. Recordemos que en su momento Victoria Tolosa Paz solicitó poder hacer allanamientos, tener información que es propia de tareas judiciales. Silvana Giudici dijo que no estaba de acuerdo y finalmente primó la posición de la hoy diputada amarilla. Así es, y en la reunión justamente la semana pasada, cuando se resolvió en pleno recinto, cuando se transformó el recinto en comisión para resolver, evitar mandar todo a comisión y después volver a volver al recinto el tema para definirlo. Bueno, se adelantaron los tiempos y en ese momento, bueno, dijeron ellos, vamos a hacer una ley que que quedaba claro que no iban a hacer iban a hacer tareas investigativas, pero no iban a reemplazar lo que corresponde al Poder Judicial. Ahí vemos a los actores que fueron centrales en todo este debate sobre la Comisión Fentanilo, y ahí vemos al secretario parlamentario
justamente que él tomó la palabra hasta que fue designada Mónica Fein, o fueron consagradas las autoridades de esa comisión. Mencionamos a Mónica Fein, decíamos que ayer estuvo en Pasos Perdidos, flamante titular de la comisión investigadora. Veamos lo que decía Mónica Fein. No es una prescripción ambulatoria, no es de una persona que va a una farmacia, sino que es un medicamento que se utiliza para tratamiento del dolor, para anestésico, en pacientes intrahospitalarios o con procesos de tratamiento del dolor, que puede ser domiciliario, pero con un profesional atrás. Es decir, no hay nadie que vaya a la farmacia y diga, me da. Lo que nosotros vamos a aportar es que esta sustancia elaborada en un laboratorio habilitado por el ANMAT, claramente generó una problemática sanitaria de gravedad sanitaria. Entonces, aquí la justicia va a deslindar responsabilidades de las muertes ocasionadas. Nosotros tendríamos que analizar desde la creación del ANMAT como organismo que fue hace más de 30 años por una situación no tan compleja, pero por el propolio. Bueno, hay proyectos de ley del diputado... Y el vino contaminado de Soy Cuyano también, de la misma época. Exacto. Del diputado Yedlin para constituir un ANMAT por ley, para que no haya duda que tiene que haber un rol regulador del Estado y controlador. Ustedes saben que se ha cambiado la idea desde hace muchos años en los mecanismos de inspección, donde se observa buenas prácticas de inspección. Cuando uno cree que un medicamento es inocuo, tiene seguridad, bueno, cuando hay buenas prácticas desde la materia prima, la calidad del aire, del agua, el personal técnico que actúa, el tiempo de elaboración. Hay un proceso que es lo que inspecciona ANMAT, que son las buenas prácticas, obviamente el control post-elaboración, y después hay un proceso de comercialización y distribución. Bueno, eso me parece que tenemos que repasarlo. Hoy hay una trazabilidad en la comercialización, no llega hasta el paciente. Me acuerdo que cuando yo fui diputada en la época anterior apareció la idea de la trazabilidad hasta el paciente y hablábamos de un chip en ese momento. Fíjense, la tecnología demuestra la edad. Hoy con la tecnología que hay posiblemente podamos mejorar la trazabilidad de estas sustancias, sobre todo derivadas de los opiáceos, etcétera, que deben ser más controladas y seguramente van a surgir estos temas. Obviamente que el fentanilo, y seguramente la causa judicial lo va a investigar, este laboratorio que tenía una compra de fentanilo, que creo que también debemos ver cómo se ingresa estas drogas al país, cómo se controla, si es necesario mejorar esos controles o se hizo un problema en el control, porque esta droga que se utiliza en el circuito legal, que se ha vendido a clínicas, sanatorios y hospitales, obvio que puede ir al mercado ilegal y eso es lo que hay que controlar. Pero nosotros vamos a analizar qué pasó exactamente en el proceso de utilización sanitaria de este producto. Ahí la escuchábamos a la titular de la comisión investigadora, Mónica Fein, hemos hablado mucho de ella, y mencionaban en esos casos anteriores episodios de muertes por elementos contaminados, productos contaminados, y citaba nuestra compañera Amanda Alma, digamos, que mencionaba, por ejemplo, el vino Soy Cuyano, que era un vino que se vendía estamos hablando hace más de 15 años, fácilmente, en Damas Juanas, y bueno, hubo muchas muertes por ese caso. La importancia del ANMAT, acá el tema no es que no tenga que existir la ANMAT, sino al contrario, las responsabilidades del ANMAT. Ahí tocaste un punto polémico para el oficialismo, porque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en medio de la polémica, propuso que la ANMAT no debería existir. Te voy a aportar un dato de fuentes oficiales que tiene que ver con por la auditoría interna que se está llevando a cabo por este caso, y que tiene, por lo menos en las últimas horas, me comentaba una voz del oficialismo, que por lo menos tiene el visto bueno del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que depende justamente del Ministerio Público Fiscal, ha dicho que por el momento el procedimiento es correcto, aunque todavía no dieron una fecha para finalizar justamente ese proceso en el cual se indagan las responsabilidades internas dentro del organismo que hoy está conduciendo Vicio, y que a pesar de algunas críticas y polémicas, el ministro Mario Lugones la ha dejado firme en su cargo.
Muy bien, bueno, y para completar este informe sobre el fentanilo, veamos la parte final de lo que decía en ese interesante reportaje que le hicieron a la diputada Mónica Fein. Yo espero, porque esta comisión es una comisión formada por todos los bloques, donde también está el oficialismo, que podamos, con esta búsqueda, que vuelvo a repetir, es una búsqueda de mejorar los procesos, mejorar la gestión, obvio, deslindar responsabilidades políticas, lograr que los funcionarios, tanto de ANMAT como del Ministerio de Salud, podamos tener reuniones y puedan venir a la comisión. Porque claramente acá hay un proceso que no, aparentemente, no se actuó debidamente. Bueno, esto es lo que debemos deslindar. Ojalá podamos en esta ratificar nuestra convocatoria al Ministro de Salud, y podamos lograr que venga, igual que a la responsable de ANMAT o a la responsable del área de medicamentos que ya han desplazado, pero que ha actuado en este proceso, porque si nosotros queremos ver dónde existieron los errores administrativos, dónde debemos corregir, una de las cosas es repasar ese proceso. Además, hemos decidido pedirle una entrevista al juez Kepler, porque nos parece importante no dejar en claro que no tenemos intenciones de perjudicar esa investigación judicial, y él ha dicho públicamente que le faltaban normativas. Quizás sea importante saber qué normativas se refiere para poder aportar. Acompañamiento a las víctimas, ver cómo podemos en tanto dolor escucharlas y acompañarlas, y cómo podemos asumir nuestra responsabilidad de mejorar los procesos en el uso sanitario de estos medicamentos. Ahí escuchábamos a la diputada Mónica Fein. Bueno, entonces, la próxima reunión, ¿quedamos para cuándo es? ¿Al mediodía? Para el mediodía del próximo martes, y ahí lo expresaba, y por lo menos ya está todo encaminado para que al otro martes esté el magistrado. Y un dato más con referencia a lo que decía la legisladora santafesina. También van a tratar de que el Ministerio de Salud aporte asistencia psicológica a los familiares de los fallecidos. Hoy la asistencia psicológica corre por cuenta propia, o sea, de cada uno, y lo que me contaban es que hay familias directamente que no pueden sostener los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, los medicamentos que se necesitan para este tipo de situaciones, y bueno, van a pedir el respaldo del Ministerio de Salud, que lo va a considerar por lo menos. Bueno, entonces... Sí. Perdón, no, digo, por Kreplak fue parte casi de la defensa del gobierno, digo. Inmediatamente lo acusaron de kirchnerista y hasta coquetearon con la idea de recusarlo, ¿no? Exactamente. Si mal no recuerdo. Sí, sí. Y de que no tenía celeridad. Un tiempo perentorio para que hiciera algún procesamiento o dictaminara. Bueno, finalmente... pasaron esas cosas. Pasaron, sí. Y bueno, entonces, mediodía, fentanilo. A las 13 la oposición quisiera arrancar con presupuesto. Hasta ahora no. Digo, los martes van a ser días intensos. A las 16 ya funciona la comisión de Libra. O sea que, y todas las demás en ese y creo que a las 13 está la de DNU, el martes. A las 14, sí. ¿14? 14, así que mucha actividad, evidentemente, pero bueno. Pausa breve y ya. La de Libra va a quedar vacía. Y porque se van a estirar todas, es probable, pero bueno, tiene que funcionar. Pausa breve y ya volvemos. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Seguimos con plenario y bueno, hablábamos mucho sobre las repercusiones, bueno, toda una semana muy intensamente económica y todas las repercusiones que había en el Congreso de la Nación acerca de de las noticias que están llegando desde los Estados Unidos. El presidente de la Nación también está llegando, parte esta tarde, hoy tenía las últimas actividades en Nueva York y partía hacia la noche para estar ya mañana temprano en la Argentina. Pero bueno, para hablar sobre las repercusiones de lo que las novedades en Estados Unidos, vamos a convocar a nuestra compañera Daniela Romero, quien ya nos está escuchando. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, José. Muy bien, muy bien. Sí, y por supuesto que el Congreso no es ajeno a todo todas las novedades que estuvieron trascendiendo durante los últimos días de esta eventual ayuda financiera del gobierno de los Estados Unidos para la Argentina, en el marco de, obviamente, una campaña electoral muy, muy caliente. Y después de semanas de mucha incertidumbre en los mercados, ¿no? Por supuesto que no son anuncios que tengan menos relevancia, todo lo contrario. Y bueno, en ese marco es que el Congreso, que venía de alguna forma avanzando con una fuerte presencia opositora, para alterar quizás los índices del mercado y alterar de esa manera, consecuentemente, el programa económico del gobierno, en una especie de avanzada justamente para complicar el panorama electoral, ¿no? Entonces, pega de lleno en lo que es la dinámica parlamentaria, ¿no? Más que nada porque, bueno, sabemos que el gobierno nacional va a buscar hacer o restaurar acuerdos de gobernabilidad para evitar que sigan avanzando estas iniciativas opositoras. Así, y bueno, esto obviamente tuvo, como decíamos, repercusiones acá en el Congreso de la Nación. Ya hubo declaraciones, sí, estaban a la orden del día. En las redes sociales reaccionaron muchos legisladores del oficialismo y de la oposición, obviamente con sentimientos opuestos, y también en presentación de proyectos y otras cuestiones, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay muchos proyectos que se llevaron a cabo con respecto del anuncio, formalmente el del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Pero bueno, yo traje uno para que charlemos, que a mi criterio fue uno de los más duros, ¿no? En términos de exigencia, que apunta directamente contra un debate que se va a dar y se va a seguir dando, que es el margen que tiene el Ejecutivo de poder llevar adelante este tipo de préstamos sin pasar por el Congreso. Claro, porque acá está hecha la discusión, a ver si debería pasar o no, y no es un tema menor si pasa o no pasa, y bueno, obviamente el gobierno no quiere que pase, pero tiene argumentos esta vez, me parece, para fundamentarlo. Sí. Bueno, de hecho, no por nada el anuncio inminente fue lo del swap, Claro. ¿no? Este cambio de monedas, que sería de 20.000 millones de dólares, que vendría de alguna forma a tener su primer desembolso después de las elecciones, antes de los primeros vencimientos. El primero creo que es en enero del año que viene, justamente para pagar los intereses de la deuda. Entonces ahí es cuando se genera, ¿no? esta discusión, y la oposición va a defender, por supuesto, que el gobierno deba acudir al Congreso para poder autorizar este tipo de préstamos. La última vez que vimos esto sucedió con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, porque sabemos que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establece puntualmente que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen que ser autorizados por el Congreso, ¿no? Y bueno, en ese contexto fue que el gobierno impulsó el acuerdo con el fondo vía un decreto de necesidad y urgencia. Hoy creo que estamos en condiciones de decir que el Congreso está muchísimo más hostil que a principio de año, entonces ni había certezas de que con un decreto de necesidad y urgencia se iban a poder asegurar un acuerdo. Entonces, bueno, se eligen mecanismos pensando en esto también, claro, ¿no? Pensando en, bueno, swap no tiene que pasar por el Congreso, así que no vamos a tener que dar esa batalla. Y este proyecto puntualmente lo que busca es que se evite eso a futuro, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de ley, podemos ir a las placas ya.
que difunde ante todo la diputada ex libertaria del bloque de Coherencia, que ahora confirmó un interbloque con el MID, que son todos los ex libertarios, básicamente. Pero no sola, sino que, estamos hablando de Marcela Pagano, no solamente ella, sino que contiene la firma de, por ejemplo, Nicolás Massot, de Esteban Paulón, de Dania Tabela, y bueno, y también de Carlos de Alessandro, que es también su par del bloque. Es un proyecto para modificar esta ley justamente en relación a lo que tiene que ver con la participación del Congreso en las operaciones de crédito público con organismos internacionales, estados extranjeros y entidades foráneas. Vamos a ir a lo que dice específicamente esta ley actualmente. Vamos a la siguiente placa. Dice que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere el porcentaje del presupuesto general, porque bueno, establece esta ley que el presupuesto general que debe ser aprobado por el Congreso establece un porcentaje de la cantidad de deuda, ¿no? Si se requiere algo por fuera de ese porcentaje, tiene que requerir de una ley especial del Congreso de la Nación, que lo autorice expresamente. ¿Qué dice el artículo 2? Que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de estos programas, también requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. ¿Qué es lo que quiere agregar este proyecto de ley? Que no sea solamente el Fondo Monetario Internacional, que sean también otros organismos financieros internacionales, multilaterales o bilaterales, estados extranjeros, agencias, entidades públicas o privadas bajo jurisdicción extranjera, programas de facilidades extendidas, acuerdos stand-by, también otra de las cosas que se barajan con Estados Unidos es eso, operaciones de canje, swap de monedas, justamente de lo que estamos hablando hoy, contratos derivados financieros, operaciones de compras a los repos y así un montón de otras operaciones posibles en este sentido, ¿no? Es decir, amplía que no sea solamente en lo que refiere a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. También hay otras cuestiones que agrega el proyecto sobre cómo serían los requerimientos, las consecuencias, los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que sería nulo de nulidad absoluta cualquier acto administrativo, decreto, resolución, contrato, memorándums o instrumentos jurídicos que impliquen este tipo de operaciones y que se celebren sin la aprobación del Congreso. También prohíbe la posibilidad de poder llevar adelante esto a través de decretos de necesidad y urgencia, como hizo el Gobierno Nacional con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a principio de año. También establece que haya obligaciones de información y comparecencia, ¿no? Que el Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas y el presidente del Banco Central tengan la obligación de remitir trimestralmente a ambas cámaras un informe detallado sobre el estado de la deuda pública externa y de las negociaciones en curso. También la de comparecer ante las comisiones de presupuesto también de ambas cámaras cada vez que se proyecte iniciar negociaciones para operaciones de este estilo. Y, por supuesto, promocionar toda la información adicional que las mencionadas comisiones requieran. Bueno, esto también tiene que ver con que, si recordamos a lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no sé si se acuerdan, pero hubo muchos días de incertidumbre en cuanto a que el Congreso iba a tratar un DNU que no especificaba cuáles eran los detalles de ese acuerdo. ¿No? Sí. Y se le exigía mucho al Ministerio de Economía que lo explique, ¿no? Pero al mismo tiempo el gobierno estaba negociando ese detalle de los acuerdos. Claro, no estaba el acuerdo todavía, claro. Claro, exactamente. Y en la obligación de información dice que estrictamente qué funcionarios tienen que ir o dicen que informen nada más. No, dice que esto serían obligaciones tanto del ministro de Economía, del secretario de Finanzas y del presidente del Banco Central. Obviamente, especial énfasis en todos ellos porque, nosotros el secretario de Finanzas, Kirno, que ha venido al Congreso, Santiago Bausili y Luis Caputo no han pisado el Congreso para explicar. El proyecto iba a decir Caputo, pero ya era mucho. Sí, algo de ese estilo, ¿no? Sí. Claramente es un proyecto que está pensado en la coyuntura, ¿no?
Bueno, después también, ¿qué más? Que esto pueda llegar a ser una causal de juicio político, ¿no? A ver, que cualquier incumplimiento de todo esto que acabamos de mencionar pueda ser girado inmediatamente a actuaciones de la Comisión de Juicio Político, que hoy en día está varada, a fines de que se investiguen las conductas de los funcionarios y ese... Comisión de Juicio Político, que entre paréntesis, su titular, supuestamente no oficial, pero virtual, trunca, es Marcela Pagano, la autora del proyecto. Sí, no oficial, porque... Nunca fue reconocida. Porque, bueno, claro. No fue reconocida como tal, y aparte es un conflicto que ya que trasciende hace más de un año y nunca se terminó de resolver, por eso digo que está trabada, ¿no? Porque es como que quedó completamente desdibujada esa comisión. Creo, Dani, perdón que te interrumpa, ayer le pegó a Oliveto Lago y a la coalición cívica por el tema. No sé si vieron algo de eso. Sé que sí, y también recuerdo que le pegó a Juan Manuel López. Exacto. Por lo que tiene que ver con la comisión. Con esa comisión. No me acuerdo si era Indra o el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero sí, hay una pase de factura. Pase de factura y una presencia en redes de parte de la diputada. Que ya, bueno, por supuesto que hace rato que la podemos considerar una diputada de la oposición, ¿no? Por supuesto, además está decirlo. Después, bueno, además del tema de la Comisión de Juicio Político, se establece un artículo para que haya una responsabilidad penal agravada, ¿no? Para que cualquier funcionario público que con dolo suscriba, autorice o ejecute operaciones de crédito público en violación de esta ley, ¿no? O sea, sin acuerdo con el Congreso. Entonces, no es solamente juicio político, sino también cuestiones penales. Establece que la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior tenga que constituirse dentro de unos 30 días desde el inicio de cada periodo de sesiones ordinarias. Sería una comisión que se encargue de alguna forma, mantener el foco puesto en todos los instrumentos jurídicos que otorgan algún crédito. Y también, para finalizar, exige que haya un dictamen de la Auditoría General de la Nación que sea previamente a la remisión al Congreso de todo proyecto relacionado con las operaciones comprendidas de deuda, ¿no? Sí. Que la AGN emita un dictamen técnico sobre los aspectos presupuestarios y de sustentabilidad fiscal de esta operación, y que tiene que tener un carácter consultivo y que deberá acompañar el proyecto de ley. Sí. Es decir, involucra directamente a la AGN no en una instancia posterior, sino en una instancia previa. Una auditoría con jerarquía constitucional que sabemos muy bien que está paralizada porque no tiene a los auditores designados y que parte de los que firman este proyecto han sido quienes buscaron de alguna forma integrar esa AGN antes del recambio legislativo a propósito, ¿no? Especialmente de parte de Encuentro Federal. Claro. La última placa, para que veamos los nombres, yo ya los mencioné, pero los voy a repetir. La firma está de Nicolás Massot, de Dania Tabela, de Esteban Paulón, de Carlos de Alessandro y de Marcela Pagano. 2 de Encuentro Federal, 1 de Democracia para Siempre y 2 de Coherencia. Exactamente. Bastante interesante. Ahora, es un proyecto testimonial, claramente, porque, bueno, para este acuerdo con Estados Unidos no califica, difícilmente pueda llegar a ser aprobado, pero bueno, obviamente es es testimonial de todas maneras, pero bueno, marca un poco las posiciones respecto de lo que va a ser el pedido de tratamiento en el Congreso. Obviamente no, el oficialismo y el gobierno nacional no van a permitir que se tramite este tema. Ya bastante en su momento se resistió a mandar una ley, a cumplir con la ley para que se aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea que obviamente no lo va a hacer ahora. Pero bueno, a propósito, me quedé pensando en la Comisión de Juicio Político, que
recordemos que la quisieron constituir el año pasado y bueno, se designó a sus miembros, designaron a Marcela Pagano. No fue reconocido por las autoridades de la Cámara, que dijeron que bueno, era inválida porque la habían suspendido previamente. Pero esta discusión, que finalmente no pasó a mayores, pero quedó que se empantará en una comisión que de todas maneras no funciona hasta que haya algún pedido, algún intento de hacerla funcionar. Ahora a fin de año cambia, así que ya final del tema. Recordemos que para el mes de diciembre, tipo 6 de diciembre, esa es más o menos la fecha, en general, cuando se hace la sesión preparatoria, bueno, ahí se designan autoridades, no se designan las comisiones en ese momento, pero algunas pueden ser que se designen. En febrero el Senado es más ordenado, en la sesión preparatoria la hacen en febrero y ahí se supone que tienen que estar las comisiones también, pero bueno, en general después todo tiene demora y se irán constituyendo a lo largo del año seguramente. Es muy difícil prever cómo va a ser la dinámica del año que viene porque bueno, no solamente va a depender de la cantidad de bancas que pueda ganar el oficialismo y de cuántas pierda el peronismo, sino que además va a ser clave cómo va a actuar todo el resto de los bloques que hoy por hoy quizás dependen del resultado electoral en sí, no tanto en cantidad de bancas, sino el resultado, para definir de qué lado se van a posicionar, ¿no? Si desde el lado más afín al oficialismo o desde el lado opositor. Claro. Eso también va a marcar un antes y un después en cómo va a ser la dinámica parlamentaria. O sea, no solamente se remite a la cantidad de bancas, sino que es todo el escenario político el que puede cambiar y por supuesto que dentro de lo que es el gobierno también pueden haber cambios. Entonces, la verdad es que, bueno, cambios van a haber sí o sí, por una cuestión de que van a quedar 2 ministerios sin titular porque son candidatos, ¿no? Sí. Pero digo, más allá de eso, una cuestión de diseño, de diseño político. Entonces, realmente es muy difícil prever qué va a pasar con la Comisión de Juicio Político, qué va a pasar con todas las comisiones, sí. Porque va a haber claramente un cambio de escenario muy importante. Saliendo un poco de diputados, vamos al Senado. Este año recuerdan que la sesión preparatoria de febrero no tuvo quórum. No, es verdad. Claro, y después una anomalía, ¿viste? Una anomalía tras otra. Sí, tal cual. Así es. Bueno, Dani, gracias. Muy interesante uno de los proyectos que se han... No, perdón. Sí. Quería decir del Senado. Este febrero no tuvo quórum. Sí. El año que viene va a estar Patricia Bullrich, a quien seguramente vayan a impulsar como presidente provisional del Senado en esa sesión preparatoria. Yo creo que vamos a estar todos comiendo pochoclos a ver cómo se termina llevando adelante toda esa transición, ¿no? En el Congreso. Muy bien, Dani. Bueno, perfecto. Y te invito mañana a que veas este programa, a ver si querés saber más o menos un atisbo de lo que va a ser el Congreso que viene. O sea, los números del Congreso que viene. Vamos a informarlos, ya se lo anunciamos a la audiencia. Gracias, Dani. Nos vemos la próxima semana. Bueno, era nuestra compañera Daniela Romero, hablando de las repercusiones, lo que veníamos diciendo, las repercusiones que tiene las noticias provenientes de Estados Unidos en el Congreso de la Nación con estos proyectos. Ahí también seguramente van a ir desfilando los pedidos de informes sobre el tema. Estaba repasando la agenda de la semana que viene. Esta mañana habíamos anunciado que iba a tener lugar a las 11 la reunión de prevención de adicciones y control del narcotráfico, que era una reunión que se iba a hacer fuera del Congreso, extramuros, iban a hacerla en la iglesia de Cacupé, en San Justo. Pero por las razones que son de dominio público, el tema del crimen, el horrible crimen de estas 3 chicas, que tiene obviamente es atribuido al narcotráfico. No daba como para hacerla, se postergó esta reunión, se hará próximamente seguramente.
Para el martes que viene, por ejemplo, ya hay anuncios de comisiones que van a tener lugar. A partir de las 10 arranca en Derechos Humanos y Garantías, que es la comisión de Karina Smechet, que esta vez van a tratar y sigue con las cuestiones de los temas, las cuestiones de derechos humanos de víctimas de la represión, digamos, en Santiago del Estero, en este caso. En este caso, recordemos que ya hubo audiencias con invitados por lo que sucedía en Formosa. Esto es lo que genera que, bueno, desde Unión por la Patria invalidan todo lo que se está haciendo y dicen que hay un uso político de esa comisión. Claro, porque Santiago del Estero elige gobernador el 26 de octubre y el Espacio Libertario tiene una figura, ahí va, no tiene acuerdo con el mandatario de la provincia. Con Zamora. Es Gerardo Zamora. Gerardo Zamora, sí. Y después a las 14 horas empieza ya lo que fuimos anunciando en este programa, que es asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento, la reunión conjunta para tratar lo que nos contaba Pablo Varela. Sí. Todo el tema de una resolución sobre el tema de DNU. Enseguida van a reunirse para pasar a la firma lo que ya empezaron a tratar esta semana y que ya también... Sí, con el objetivo de dictaminar. Y a las 16 está prevista la reunión de Defensa Nacional, una comisión que trata de mantener activa a Ricardo López Murphy. No tengo, a ver, seguramente proyectos no es que sea informativa, proyectos de resolución y declaración seguramente se van a tratar ahí. Y no está en agenda todavía la comisión, si volverá a reunirse Libra. Suponemos que esta semana toca que citen a Karina Milei. Era lo que querían ellos hacer, o sea que seguramente no va a ir y entonces tendremos todas esas reflexiones de qué hacer en esos casos. Y al miércoles, al día siguiente, a las 13, sigue vigente la cuestión de presupuesto y Hacienda para la convocatoria de Carlos Huberman, ¿sí? Sí. Veremos entonces, en definitiva, si hay una convocatoria a sesionar, entonces no tendrá lugar. Veremos si la cambian de día, si la adelantan un día o si queda para el otro miércoles. Eso es lo que terminaremos resolviendo a lo largo de esta semana. Bueno, esto fue Plenario por hoy. Gracias, Juan Pablo. No, pero por favor, José, un placer. Gracias, Pablo. Por favor. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora los invitamos a seguir en la pantalla de TV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli y gran equipo. Nosotros nos volvemos a ver mañana. Hasta entonces.